Teorías del origen de la vida, Ya, biomoléculas, Sí. ya, teoría celular, Sí. ya, célula eucariota y procariota, ya, teoría endosimbiótica, ya, fue la última que vimos. ok. ¿Y vimos organelos? En específico, sus funciones no. ¿No vimos sus funciones? No, O sea, sí, pero muy sintetizadas. muy general. A ver, esperen entonces. Si no, no vamos a avanzar. ¿Cuándo entraron? ¿En enero? Sí. Ok. Necesitamos ponernos, porque ya nada más vamos a tener una clase por semana. Entonces, necesitamos ponernos al corriente con todos los demás grupos, ¿vale? Porque si ustedes recuerdan, no es que nos hayamos atrasado, pero nos regresamos a revisar algunos temas porque tenían compañeros que no habían visto los temas, ¿vale? Entonces, de cierto modo, pues vamos algo atrasados en temas, por ser de enero, ¿vale? Entonces sí necesitamos irnos un poquito más rápido para estar todos en... Porque yo ahorita con algunos de sus compañeros, pero son con los de diciembre. Con los de diciembre ya estoy viendo metabolismo, glucólisis, ciclo de Krebs, cadena de transporte de electrones, fermentación, fotosíntesis, ¿sí? Anabolismo y catabolismo. Y ya después para entrar a genética. Aquí está. Vale. Miren, si ustedes recuerdan, bueno, hablamos como tal de la célula eucariota y la célula procariota, ¿no? Vimos generalidades, quién fue primero, quién fue después, tipos de reproducciones, tamaños, ¿sí? Ok. Todo esto, bueno, aquí sabemos ya acerca de la célula procariota y en este caso de sus organelos, ¿sí? El nucleoide, ¿sí? O cromosoma de ADN circular, que es replegado sobre sí mismo, almacena todo el material genético, ¿sí? Sí habíamos visto eso, ¿no? Sí. Sí, ¿Sí? Ok, después el plásmido, que sabemos que es una molécula de ADN extracromosomal, ¿vale? Que es el material complementario y se encuentra de forma móvil. Ya tienen acceso a la plataforma, ¿no? Sí. Sí. Ok, vale, porque yo creo que cuando regresen ya la vamos a empezar a usar y pues ahí les tengo preparados algunos examencillos, pero pues ahí sí ya se registra su calificación. Entonces, pues a echarle galleta. Ok, los ribosomas, sabemos que en este caso tiene ribosomas propios. Aquí no tenemos ningún retículo endoplásmico que los adhiera, ¿sí? Los encontramos libres en el citoplasma y pues estos sintetizan proteínas, ¿vale? Después tenemos el citoplasma, ¿sí? Que también es conocido como, bueno, dentro se alberga la membrana plasmática y la pared celular. El citoplasma está compuesto por citosol, ¿sí? La membrana plasmática está compuesto por lípidos y la pared celular por polisacáridos. Y sabemos que algunas bacterias presentan cápsula, ¿vale? Y esta cápsula, bueno, es la que los protege.
Y bueno, también aquí están de los pilis y los flagelos que facilitan el movimiento, pero más bien aquí, ¿cuál es la diferencia de un pili y un flagelo? Que unos dan la orientación. Ajá, la dirección. ¿Y el otro? Como que lo mueve. Adhiere, ¿no? Ajá. Adhesión, ¿vale? ¿Dónde vimos conjugación y ofición binaria? Creo que no. ¿No? Creo que no. Porque es en bacterias, es en bacterias, es en bacterias. Ok. Bueno, ahorita que veamos conjugación y fisión binaria, vamos a ver para qué sirve el pilis y para qué nos sirve el plásmido. Ok, en la célula eucariota, ¿sí? Sabemos que las eucariotas albergan los animales, los vegetales, los hongos y los organismos protistas, ¿sí? Por eso los cuatro reinos. Y presentan organelos membranosos, ¿sí? Que la célula procariota no tiene. ¿Sí? Y aquí podemos ver algunos de estos organelos, como la membrana plasmática, el núcleo, la envoltura o la membrana nuclear, el nucleolo, ribosomas, retículo endoplasmático o endoplásmico, lisosoma, mitocondria, el liso, el citosol, el aparato de Golgi, las vesículas membranosas, ¿sí? Que son prácticamente estos lisosomas. Esos sí los vimos, ¿no? ¿O no? Sí, eso sí. ¿Cuál es, cuál es la función del lisosoma? De la digestión celular, ¿no? Digestión celular. La digestión celular, ¿vale? Ok. Ahora sí, como tal, bueno, el núcleo, sí, que está solo presente en células eucariotas, es un organelo de doble membrana, sí, por eso es que dice que tiene organelos membranosos, ¿vale? Tiene organelos membranosos y envuelve y protege a todo el material genético. Su función principal es conservar el código genético y controlar todas las funciones celulares. ¿Vale? Tiene ribosomas adheridos, que estos son los que salen y se pegan al retículo endoplásmico rugoso. ¿Vale? Solo recordemos que del núcleo tienen una doble membrana, eso es lo más importante. Y que su membrana es porosa, tiene poros nucleares. Es una membrana porosa. ¿Sí? Ok. El nucleolo, el que está dentro, ¿sí? Es un conglomerado de ARN que se ubica dentro de del núcleo celular y su función es sintetizar, es decir, producir ribosomas. ¿Vale? El retículo endoplasmático rugoso, ¿sí? Está compuesto por cisternas y túbulos. Pues, es una red de canales y cisternas limitadas por membranas que se encuentran en casi todas las células eucariotas.
El retículo endoplasmático rugoso tiene como característica principal ribosomas adheridos, ¿vale? Específicamente a la superficie. Y su principal función es la síntesis y el transporte de proteínas. ¿Vale? El liso. Este también es una red de canales y cisternas limitadas por membranas. ¿Vale? Este no tiene ribosomas y su función principal es la síntesis de lípidos. ¿Vale? El ribosoma. Aquí, por ejemplo, tenemos dos subunidades. Un ribosoma está constituido por dos subunidades. La subunidad mayor y la subunidad menor. ¿Vale? Y aquí es donde entra el ARN mensajero para que esto se forme. ¿Vale? El ribosoma es un organelo formado por dos subunidades y su función es sintetizar proteínas a partir de la información contenida del ADN. Profe, ¿puede regresarle tantito al rugoso, por favor? Listo. Gracias. Pues nada. ¿Vale? Lo vamos a encontrar en la célula procariota y en la célula eucariota. En la célula procariota lo encontramos libres en el citoplasma y en la célula eucariota los encontramos adheridos al retículo endoplasmático rugoso. ¿Vale? Ok. El aparato de Golgi. En este tiene vesículas de secreción, ¿sí? Y tiene sacos membranosos. Esta vesícula que dice proveniente del retículo endoplasmático rugoso son los lisosomas. ¿Vale? Su función es secretar, empaquetar, modificar y transportar moléculas. Por lo regular son todas estas moléculas que salen del retículo endoplasmático. Principalmente se encarga de formar glucoconjugados, como los glucolípidos y las glucoproteínas. ¿Vale? Ok, el listosoma. Sabemos que son vesículas que poseen enzimas digestivas.
¿sí? Aquí, pues, entre sus principales funciones es el transporte, la digestión de, bueno, el transporte de proteínas, la digestión celular y la fagocitosis de patógenos. ¿Vale? Acuérdense que la fagocitosis es como un proceso en el cual un fagocito va a rodear a la membrana y va a destruir sustancias extrañas. En este caso, bueno, fagocitosis de patógenos hace referencia a que un fagocito va a destruir a una bacteria. Recordemos que, bueno, que no hemos visto bacterias. Un patógeno es una bacteria que causa enfermedad. ¿Vale? Estos son formados por el aparato de Golgi. La vacuola, ¿sí? Que están presentes en sobre todo todas las células vegetales, tienen un tamaño de acuerdo a la célula que pertenecen y tienen como función el almacenamiento hídrico y la regulación osmótica. ¿Vale? Contribuyen al crecimiento de los órganos y tejidos vegetales. Ok. Después el centrosoma, citoesqueleto y microtúbulos. Centrosoma, citoesqueleto y microtúbulos. ¿Qué es por ejemplo, el centrosoma es el organizador de microtúbulos presente en algunas células animales? El centrosoma está constituido por dos centriolos. Y este participa en procesos de división y transporte celular. Acuérdense, microtúbulos, citoesqueleto y centrosoma trabajan en conjunto. Participa en el tráfico intracelular y de la división celular. ¿Vale? Estos trabajan en la división celular tanto en mitosis como en meiosis. El cloroplasto, ¿vale? El cloroplasto sí estructuralmente ya es más complejo, tanto como la mitocondria. Estos sabemos que se encuentran exclusivamente, ¿sí?, en las células de las algas y de las plantas. Son organismos autótrofos, ¿sí? Son los encargados de llevar a cabo el proceso químico llamado fotosíntesis. Poseen desacos internos que encierran la clorofila, tienen ADN y ribosomas propios. ¿Vale? Ok, vamos a mencionar algunos de los componentes que tiene el cloroplasto. Número 1, y más importante,
el tilacoide. ¿Vale? Después, la grana, que es un conjunto de tilacoides. La grana es un conjunto de tilacoides. ¿Sí? Después las lamelas, que es la camita, ¿sí? Donde se van a albergar todo el conjunto de granas. Después el estroma, que es todo el espacio que tiene. Esto es el estroma, todo el espacio que tiene el cloroplasto. Después tiene ADN cloroplástico. ¿Sí? Y también tiene ribosomas propios, plastoribosomas. Ribosomas propios, plastoribosomas. ¿Vale? Y por último, posee de una doble membrana, interna y externa. Ahí le ponen entre paréntesis, interna y externa. Ok. Después la mitocondria, ¿sí? Que es la encargada de brindar energía a la célula. Respiración celular. Sintetiza adenosín trifosfato. ¿Vale? Esta, bueno, ¿cuáles son sus componentes? Tenemos a las crestas mitocondriales, tenemos a la matriz mitocondrial, ¿sí? Tenemos una doble membrana, y tenemos ribosomas y ADN propios. ¿Vale? Ok, todos estos componentes, tanto del cloroplasto como de la mitocondria, los vamos a utilizar en metabolismo. Por ejemplo, en la matriz mitocondrial se da el ciclo de Krebs. En las crestas, la cadena, ¿sí? De este lado, en los cloroplastos, en el tilacoide se da la fase luminosa, en el estroma la fase oscura, ¿sí? Estos los vamos a utilizar más adelante. Por eso es que tienen sus componentes más estructurados. La membrana plasmática. Acuérdense que esta es una capa fosfolipídica o lipídica semipermeable que contiene moléculas
¿sí? Como son las proteínas. Esta le da estructura e integridad de la célula, factores del medio externo, tanto como del medio interno. Sí, está constituida por una bicapa lipídica, colesterol y proteínas integrales. ¿Lo puede repetir, profe? Ajá, está constituida por una bicapa lipídica, colesterol y proteínas integrales. Gracias, profe. Pues nada, y estas cadenas de carbohidratos, ahí pónganle que también, son glucocálix. Así se les conoce, glucocálix. Glucocálix. Son las cadenas de carbohidratos que llegan a tener las membranas. Y la pared celular. Lo que le estuve mencionando, que podemos tener 3 tipos de pared celular. La de los hongos, ¿sí? La de las bacterias y la de los vegetales. ¿Sí? Todas estas van a dar rigidez, ¿sí? A la célula. Pero, por ejemplo, su componente va a ser diferente. ¿De qué está compuesta la de los vegetales? Celulosa, De celulosa. La de los hongos quitina, y la de las bacterias, peptidoglicano, peptidoglicano o mureína. ¿Vale? Acuérdense, es una capa rígida que puede estar constituida de diferente azúcar. Ok, los cilios y los flagelos. ¿Sí? La mayoría de estos, bueno, en este caso funcionan para movimiento y desplazamiento. Los cilios son pequeñas extensiones de la membrana plasmática que sirven para crear corrientes, ¿sí? En este caso, bueno, tenemos un ejemplo del microvilli de las células del intestino delgado. Los cilios y flagelos son los que crean prácticamente corrientes dentro de la célula o del organismo. Y listo. Los que tienen estructuralmente son más complejos, acuérdense, es la mitocondria y el cloroplasto, ¿vale? Que los utilizamos en metabolismo. El cloroplasto en anabolismo y la mitocondria en catabolismo, ¿vale? Cilios y flagelos, ¿qué, profe? Crean corrientes y movimiento. Crean corrientes y movimiento. Ok. Vamos a ver como tal de las bacterias y los virus. ¿Qué sabemos de una bacteria y qué sabemos de un virus? No sabe nada tú. ¿Cómo? La bacteria está viva.
Exactamente, es un organismo unicelular. ¿Y el virus? ¿Evoluciona? De cierto modo. ¿Es que? Pluricelular. No. Que no son células completas. Más o menos, más o menos, más o menos. Pero ahí Se sigue. replican de las células de otros organismos, ¿no? Ajá, exactamente. Son organismos acelulares. A ver, vamos a ver eso. Bueno, al final hacemos una tablita, pero vamos a ver cómo tal. ¿Dónde encontramos a las bacterias? En el reino protista. Sí. Carlos. Ah, no, en el Monera. Sí, tenemos, acuérdense, son los 5 reinos. 4 los tenemos en el Eucaria. Animalia, fungi, ¿sí? Plantae y protista. Y uno es el de las bacterias y las arqueas, que es el Monera, ¿vale? ¿Sí? Ok. ¿Dónde encontramos las bacterias? ¿Dónde podemos encontrar una bacteria? En la tierra, en En la tierra, en donde más. el aire. En el aire, donde más. En casi cualquier área, como una mesa o así. Exactamente, las bacterias son ubicuas, es decir, que lo podemos encontrar tanto en hábitats terrestres como en hábitats acuáticos, ¿sí? No puedo decir un hábitat aéreo porque pues, no hay hábitats aéreos, pero lo podemos encontrar inclusive en el aire. Ok, hay pocos lugares en el mundo que están libres de bacterias, ¿vale? Estas se llegan a encontrar pues hasta 5 metros de profundidad en el suelo, en el agua y en el aire. La mayoría de todas estas, bueno, surge o existe como organismos unicelulares, ¿vale? Las bacterias son organismos unicelulares, ¿sí? Ok. Estos, pues sabemos que son organismos procariotas que presentan, ¿sí? Un tamaño de entre 0.5 y 5 micras. ¿Sí? Y bueno, estos llegan a tener diferentes formas, al igual que tamaños. Ok, ¿quién se encarga del estudio de estas bacterias? La bacteriología, ¿vale? La bacteriología es una rama de la microbiología. Lo que les mencionaba, las bacterias son organismos, ¿sí? Que se encuentran en más abundancia dentro del planeta. Son ubicuas, ¿qué quiere decir? Que se encuentran en todas las hábitats terrestres y acuáticos. ¿Vale? Los podemos encontrar en cualquier lado. Por ejemplo, en nuestro cuerpo, ¿sí? Las encontramos porque el cuerpo humano tiene aproximadamente 10 veces más células bacterianas que células humanas, ¿vale? Llegamos a encontrar muchas bacterias dentro del tracto digestivo y en nuestra piel. ¿Por qué creen que no nos enfermamos comúnmente por bacterias, infecciones bacterianas? Si están en todos lados. Porque ya generamos resistencia.
No, de cierto modo, porque hablar de resistencia bacteriana es un poquito más peligroso. Pero sí, de cierto modo, esas bacterias que están dentro de nuestro organismo van a atacar a las bacterias externas, ¿sí? Van a pelear contra ellas y no van a dejar que entren, ¿vale? En el caso de que llegue a entrar algún tipo de bacteria, bueno, ¿cómo le llamamos a las bacterias que causan enfermedades? Infecciosos. Patógenos. Patógenos, ¿vale? Las bacterias que nos causan enfermedades las conocemos como patógenos. A ver, ¿cómo tratamos una bacteria? ¿Con los antibióticos? Con los antibióticos. Lo que mencionabas, Carlos. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando usamos mal un antibiótico? Se crea una resistencia innecesaria. Generamos una resistencia, ¿sí? En este caso de la bacteria que queríamos. ¿Para qué utilizamos un antibiótico? Pues para acabar con las bacterias, ¿no? Exactamente. Para acabar con las bacterias, en este caso, eliminarlas, matarlas. Pero ¿qué pasa cuando usamos mal un antibiótico? Se genera la resistencia, ¿no? Estas bacterias generan resistencia. ¿Cómo generan resistencia? Bueno, en este caso, sabemos que las bacterias tienen que reproducir, ¿no? Son organismos vivos, tienen que reproducirse. Ok. En este caso, cuando intentamos eliminar una bacteria con antibiótico, la dejamos débil, ¿sí? O sea, si no cumple el antibiótico su objetivo, que es eliminarla, y dejamos la bacteria dentro de nuestro organismo, la dejamos débil. Entonces, ella va a sufrir un proceso que se llama conjugación, que es un tipo de reproducción asexual y es exclusivo de las bacterias, ¿vale? La conjugación, ¿qué va a hacer? Aquí no se va a dividir el material genético. Aquí le va a pasar a otra bacteria, ¿sí? O a otra célula, ese material genético para que ahora esa nueva genere la resistencia. ¿Cómo se traduce la resistencia en las bacterias? En la cápsula. ¿Cuál es la función de la cápsula? Protegerlos. Protegerlas, ¿vale? Esa cápsula, por eso no la tienen todas las bacterias, solamente las van a tener algunas que generaron resistencia, ¿vale? Pueden generar resistencia a antibióticos o resistencia a metales pesados o inclusive sirven para la virulencia, ¿vale? Chicos, denme un segundito, déjenme pongo actividad en mi otro grupo. Ay, se cancela todo, no tengo clase. ¿Qué creen? No tengo clase, eso significa que... ¿Qué creen que significa? ¿Qué significa eso, Andrea? ¿Qué va a comer, profe? No, ya comí hace rato.
que puedo terminar el tema de bacterias y virus, ¿sí o no? Sí, y ya así no nos atrasamos. No, eso es opcional, ¿eh? O sea, sí voy a seguir porque lo quiero terminar, pero se pueden quedar, se pueden ir. Aparte tienen 1 hora y media, ni modo que no coman en ese tiempo. A ver, vámonos rápido. Sabemos que las bacterias son organismos procarióticos, ¿vale? Pertenecen a esa célula. Por ende, son organismos unicelulares, ¿vale? Siguiente, los encontramos en todos lados. Son ubicuos. ¿Por qué ubicuos? Porque están en hábitats terrestres, en hábitats acuáticos, e inclusive en el aire, ¿vale? Ok. De aquí, ¿cómo tratamos una bacteria o cómo matamos una bacteria? Con antibióticos, ¿vale? Ok. ¿Cuál es su morfología? Bueno, pues estos presentan diversos tamaños, ¿sí? Y diversas formas. Pero dentro de las formas más distinguidas, tenemos a los bacilos, a los cocos y los helicoidales. Pero antes de eso, ¿qué pasa cuando las bacterias, ¿sí? Tienden a tener dos formas en una, es decir, un coco y un bacilo, un coco-bacilo. Cuando tienen o se adaptan a dos formas, ¿sí? Se le llama pleomorfismo, ¿vale? El pleomorfismo, ¿sí? Es cuando una bacteria adopta dos diferentes formas, ¿vale? Ok. Pero sabemos entonces que dentro pues vamos a encontrar formas específicas, como por ejemplo los cocos. Los cocos son de forma esférica, ¿vale? Y tienen diferentes pues características. Pueden ser diplococos, pueden ser tetracocos, pueden ser estreptococos o estafilococos. Por ejemplo, un diplococo hace referencia a dos cocos, ¿vale? Un grupo de dos cocos. Un tetracoco, ¿sí? Hace referencia a un grupo de 4 cocos. Estreptococo ya son más complejos y son esas cadenas de cocos. O el estafilococos, ¿sí? Que son agrupaciones irregulares o se encuentran en racimo. ¿Vale? Ok, después tenemos a otras que no son tan comunes como son todas esas formas helicoidales, como por ejemplo los vibrios, los espirilos, las espiroquetas, ¿sí? ¿Vale? Inclusive estas, la mayoría, llegan a presentarse dentro de estos patógenos. Por ejemplo, la Helicobacter, ¿sí? Que es la que causa comúnmente la enfermedad de la gastritis. ¿Vale? Y tenemos, por último, de las más comunes que pueden causar enfermedades, pero también pueden ser bacterias beneficiosas, los bacilos, ¿sí? Los bacilos son los más representativos dentro de las bacterias, porque pues llegan a presentarse inclusive de formas tetraédicas o cúbicas, no forzosamente de bastoncillo. Pero esta amplia variedad de formas, ¿sí? Es determinada en última instancia por la composición de la pared celular, ¿sí? En este caso, bueno, puede influir en la capacidad bacteriana de adquirir nutrientes, unirse a superficies o moverse en presencia de estímulos. ¿Dónde escuchamos comúnmente a los bacilos? En el En Yakult. el Yakult o en el yogur. En los lácteos, ¿no? En todos esos lácteos. El lactobacillus casei shirota. Lacto, ¿vale? Pero, por ejemplo, hay igual enfermedades que son producidas por bacilos, ¿sí? Pero de las más comunes, vean, de las más comunes o las enfermedades que más
están presentes son dentro de los cocos, estreptococos, estafilococos, ¿vale? Aquí es donde se presentan mayormente los patógenos. Aquí igual, pero en minoría. Comúnmente son bacterias beneficiosas. ¿Vale? Ok. En las bacterias, bueno, llegan a presentar la capacidad de poderse anclar a determinadas superficies, ¿vale? Por ejemplo, las bacterias tienen un periodo de vida más largo que comúnmente un virus. ¿Por qué? Porque las bacterias son organismos vivos, organismos unicelulares. Cuando éstas empiezan a armar o a formar en conjunto, se les conoce como biopelícula o biofilm, ¿vale? Que es una capa bacteriana, ¿sí? Que puede ser de un grosor desde pocos micrómetros hasta medio metro. Estoy hablando prácticamente de bacterias en conjunto que al ojo humano no van a ser visibles, ¿vale? No vayan a pensar que son bacterias de medio metro y no, esas madres ya botarían. Acuérdense, un conjunto de muchas bacterias se le llama biopelícula, ¿sí? Pero, ojo, esto es importante. ¿Qué forman las bacterias? Cuando hay varias bacterias, así juntitas, ¿qué forman? No me refiero a la biopelícula. Cuestiones estructurales. Algo tiene algo que ver con una capa, pero ¿cómo se le llama? Bueno, a ver, les pongo el ejemplo que tal vez este sí sea más relacionado. Un conjunto de células animales o células eucariotas, ¿qué forma? Tejidos. ¿Sí? Un conjunto de células forma tejidos, en este caso eucariotas. Un conjunto de células procariotas forma colonias. ¿Nunca han escuchado de las UFC? ¿Nunca tuvieron laboratorio y les pusieron a contar sus UFC? Unidades formadoras de colonia. No. ¿Profe, puede repetir que el conjunto de células eucariotas forman qué? Tejidos. Gracias. Y el procariotas colonias, ¿verdad? Colonias. Vale, esa pregunta igual por lo regular viene. Te dicen, ¿organismos unicelulares o organismos procariotes? Colonias. Eucariotas. Tejidos. ¿Vale? Ok. Aquí me voy a saltar esta parte de la estructura de la célula bacteriana. ¿Por qué? ¿Qué pueden deducir de aquí? ¿Qué pueden ver de la estructura de la célula bacteriana? Pues parece, bueno, lo mismo que una célula procariota, ¿no? Es exactamente lo mismo, ¿vale? Es exactamente lo mismo. En la célula procariota tenemos pilis. Sí. Ribosomas, Sí, cápsula, igual, pared, igual. flagelo, vacuola, plásmido, nucleoide, membrana citoplasmática. ¿Sí, no? ¿O tienen alguna duda de las funciones de cada uno? Lo puedo repetir. ¿Cuál es la diferencia del pili y el cilio? El pili se adhiere. ¿Y el cilio? El cilio da orientación. Ok. El cilio crea ¿cuál es? corrientes. Ambos crean corrientes. En este caso, ¿cuál es la diferencia? ¿Sí? De del nucleoide y del plásmido. Que uno ¿Cuál es sí la da- diferencia? No es el ADN que puede salir, ¿no? Ajá, exacto. ¿Cuál es el que sale? ¿Cuál es el que se encuentra de forma móvil? El plásmido. Plásmido. El plásmido, ¿vale? Ok. ¿Y cuál es la diferencia de la cápsula y la pared? La cápsula protege. La cápsula da protección y Y la, la pared. y la pared es la que da estructura, da rigidez,
¿Vale? Ok. Vale. Su metabolismo o su tipo de nutrición, bueno, pues puede ser según la fuente de carbono, ¿vale? ¿Por qué? Porque podemos tener heterótrofas y podemos tener autótrofas. Comúnmente son heterótrofas, ¿vale? Las heterótrofas son cuando usan compuestos orgánicos como alimento. Y las autótrofas son cuando el carbono celular se obtiene mediante la fijación de dióxido de carbono. Es decir, las autótrofas son conocidas como cianobacterias. Cianobacterias fotosintéticas, ¿sí? O las bacterias verdes del azufre o algunas bacterias púrpura. Autótrofo, ¿qué pasa con un organismo autótrofo? Hace su propio alimento. Pues sí, realiza su propio alimento, ¿vale? Heterótrofas produce, ¿sí?, su alimento a partir de otros compuestos o de otros organismos inclusive, ¿vale? Ok. Ahora sí viene lo chido. Pregunta de examen, sí o sí. Tipos de bacterias, ¿vale? Una cosa son sus formas y otra cosa son sus tipos. ¿Cómo podemos decir qué tipo de bacteria tenemos? Bueno, a través de una tinción que se llama tinción de Gram, ¿vale? De esta forma puede haber dos tipos de bacterias, Gran positivas positivo y negativo. y gram negativo, ¿vale? Ok, pero ¿cuáles son las características de cada uno? Por ¿De qué sus color colores. Exactamente, ¿de qué color pinta la positivo? Morado, creo. Ajá, morado. La positiva pinta de color violeta o morado. Y tiene una capa muy gruesa, ¿vale? Tiene una capa gruesa. Mientras que la negativa pinta de color rosa o así como grosella. Así lo marca la bibliografía como grosella. Y esta tiene una pared delgada. ¿Vale? Esta tinción, bueno, es la tinción principal que se emplea para la identificación de las bacterias, ¿sí? De este modo, pues tenemos dos tipos de divisiones. Tenemos a las gram positivas y a las gram negativas. Todo esto se debe al bacteriólogo Christian Gram, ¿vale? Que desarrolla esta técnica para poder identificar, ¿sí? Y diferenciar una bacteria. Es decir, las positivas son todas aquellas que se visualizan de color morado, mientras que las negativas de color rosa, ¿vale? Sí, la pregunta que no sé si, bueno, no sé si alguien haya hecho examen en la aplicación pasada, venía una pregunta como de clasificar. Te daban gran negativa y gran positiva, y del otro lado venía capa gruesa, color morado, capa delgada y color rosa. Ya tenías que relacionar El de con... medicina. Ah, bueno, para que vean que no les ando echando mentiras. ¿Vale? Venía esa pregunta y siempre viene esa pregunta de ese tipo. Y no hay más de cómo poder relacionar entre las gran positivas y gran negativas. Sí o sí tiene que pintar morado. O a menos de que te pregunten cómo se da el proceso, que no creo, de la tinción gram. ¿Con qué tipo de compuestos? Con la fucsina. Con la fucsina. ¿Vale? ¿Sí? Acuérdense, positivas. Mándeme, Ada. 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 ¿No? Ok. ¿De qué color pintan entonces las negativas? De grosella. O rosita, ¿no? Y las positivas, Moradas. Morado. Morado. moradas.
Ok, ¿de qué está compuesta la pared bacteriana? Peptidoglicano. De péptido, glucano o peptidoglicano, ¿vale? O mureína. ¿Sí? Ok. ¿Cómo se transmiten o cómo se, en este caso, sí, cuál es su tipo de transmisión? Hablamos por transmisión, hago referencia también a reproducción, ¿vale? La reproducción bacteriana tiene de dos tipos. Puede ser por fisión binaria o puede ser por conjugación, ¿vale? La fisión binaria consiste en la duplicación del cromosoma, seguida por una fase de división en la que el material genético se reparte y el citoplasma se divide. Es muy rápida y no consta de ninguna fase. ¿Han escuchado alguna vez del ciclo celular? Creo que sí. De la fase G1, la fase S, la fase G2, la fase M, dentro de la fase M, profase, metafase, anafase, telofase, ¿no? Ah, sí. Esa, acuérdense, ese ciclo celular es la forma de reproducción, ¿sí? De las células eucariotas, pero consta de muchas fases, ¿vale? Sin embargo, aquí en la fisión binaria, como se da en prácticamente minutos, ¿sí? No tiene ninguna fase, solamente estamos hablando de que tenemos el ADN, ¿sí? Se empieza a dividir el material genético, pasa el septo, que es la división del citoplasma, y se forman dos células hijas idénticas a la madre. ¿Vale? ¿Sí? Fisión Sí. binaria, duplicación de la célula, ¿sí? Tenemos dos células hijas exactamente iguales a la madre. ¿Va que va? Ok. Ahora, bueno, sabemos que las bacterias, el aumento en el ¿Puedes tamaño... regresarle tantito, porfa, a la Sí, anterior? Espere tantito. sí, sí, sí. Ya, profe, gracias. Por nada. Ok. Tenemos aquí, por ejemplo, que en las bacterias, bueno, el aumento de tamaño, que es el crecimiento y reproducción por división, están íntimamente ligados, ¿vale? ¿Por qué? Porque todo esto pasa como cualquier otro organismo unicelular. Ocurre por duplicación y se obtienen células con información hereditaria exactamente igual, ¿sí? Las bacterias crecen hasta un tamaño fijo y después se reproducen por fisión binaria, que es una forma de reproducción asexual. Ok, ¿qué pasa con la conjugación? A ver, les voy a poner un ejemplo sencillo. Nosotros como humanos, ¿cómo nos reproducimos? Sexual. De forma sexual, es decir, tiene que haber un óvulo y un esperma, ¿vale? Después de eso hay una fecundación, se empieza a formar el cigoto, ¿sí? Y de ese modo nace un nuevo organismo, ¿están de acuerdo? De forma natural, ¿sí? Ok. Eh, Yéndonos ya a casos extremos, ¿qué pasaría si, por ejemplo, tú estás casado con, José está casado con Jimena y José no puede tener ya hijos? ¿Por qué método optaría? Pero quieren tener un hijo que genéticamente, pues, forme parte mínimo de alguno de esos organismos. ¿Puede ser una implantación? Inseminación. Inseminación artificial. Exactamente, ¿vale? Es decir, vamos a usar un método no tradicional, pero que al mismo tiempo va a ser con el mismo material. ¿Sí me doy a entender? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Ok, la conjugación es de ese tipo. ¿Recuerdan quién ataca a las bacterias? Las Otras bacterias que tenemos. Los antibióticos, ¿no? Ok. ¿Vale? Acuérdense, ¿quién ataca a las bacterias? Un antibiótico. ¿Qué pasa cuando esa bacteria no muere? Queda débil, queda dañada, ¿están de acuerdo? Pero este ya no puede dividirse por fisión binaria, porque ¿qué hace la fisión binaria? ¿Qué divide? El citoplasma y el ADN.
Exactamente, su citoplasma y su ADN está débil, ya no sirve para volverse a duplicar. Entonces va a entrar por otro tipo de reproducción que es la conjugación, ¿vale? Por la conjugación, si se dan cuenta, no necesita dividirse. ¿Qué va a hacer en la conjugación? A través de los pilis y del plásmido, le va a donar todo su material a una nueva célula, ¿vale? Le va a donar el material a una nueva célula. No va a necesitar duplicar su nucleoide o dividir su nucleoide. A través del plásmido va a dar todo su material a la nueva célula. Y de esa forma, esta célula va a recibir el mensaje del antibiótico y esta nueva célula es la que va a formar la cápsula. Y esta sí puede dividirse por fisión binaria porque su material está completo. No ha sufrido o no ha sido dañada. Y de esa forma generamos la resistencia a antibióticos a través de la conjugación. ¿Vale? Acuérdense, fisión binaria, que también es conocida como bipartición, es un tipo de reproducción asexual común en las bacterias, ¿vale? Se da de forma natural. Sin embargo, la conjugación va a ser facultativa, ¿vale? Es cuando la bacteria está prácticamente dañada y es como decir que se va a poder reproducir por última vez. Por eso se usa la conjugación. ¿Vale? ¿Sí ven la diferencia de las dos? Sí. Sí. Ok. Y rápidamente vamos a ver esto que es la curva de crecimiento. ¿Cómo es que funciona? ¿Cuál es nuestro periodo de vida de un ser humano? ¿Cuáles que te dicen las fases de vida? La de Échale. nacer, crecer, Nacer, crecer, aquí está. Naces, creces reproducir, Y y mueres. morir. mueres. ¿Vale? Aquí es lo mismo. Nace, empieza a adaptarse y a buscar todos los nutrientes para poder crecer, que es la fase exponencial donde tiene un crecimiento exponencial. Una vez que ya creció completamente, va a poder entrar a su fase estacionaria en la que solamente se va a reproducir. ¿Sí? Aquí va a poder alimentarse de todos estos nutrientes que no requirió aquí para poder seguir viviendo y dividiéndose. Una vez que ya terminó esos nutrientes y su periodo de vida prácticamente ya, pues ya no tiene ninguna fase, va a entrar a la natural, que es la muerte. ¿Sí? Pero como aquí se reprodujo, esas nuevas células que reprodujo entran a esta fase y así sucesivamente. ¿Vale? Nace, crece, se reproduce y muere. Pero bueno, aquí tenemos nombres. Nace, se le llama la fase de adaptación, la fase lag. Crece es la fase exponencial. Se reproduce en la fase estacionaria y muere en la muerte celular. ¿Sí? Aquí en la fase exponencial consume todos esos nutrientes esenciales para tener un crecimiento, ¿sí? De forma exponencial. Una vez que consume los nutrientes esenciales, se va a quedar en la fase estacionaria, tal, en la fase estacionaria, donde, ¿sí? Empieza a consumir los nutrientes que no necesitaba, que no eran esenciales, ¿vale? Esos nutrientes, ¿sí? Le va a ayudar a seguir viviendo y entrar en una reproducción. Y cuando termina esos nutrientes, pues ya entra la fase de muerte porque ya no tiene con qué alimentarse. ¿Sí? Ok, de ese modo nos ahorramos esta. Y vamos acá. Los plásmidos también, ya sabemos. ¿Cuál es la función de un plásmido? Adherirse. Plásmido. El material genético que sale. Extra cromosomal, ¿no? Extra cromosomal porque no forma parte del cromosoma. ¿Están de acuerdo? Del nucleoide. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Y este contiene la resistencia a antibióticos, a metales pesados, inclusive a la virulencia. Este es el que se da por conjugación, al igual que los pilis.
Ok. ¿Sí puedo pasar a la siguiente? No, espera tantito. Ok. ¿Voy muy rápido? No, profe. No. Si no, pues con confianza pueden decirme de regreso. Vemos así. Estoy dando lo más simple. ¿Sí? Ok, y los plásmidos, bueno, o sea, hago referencia rápida porque ya hemos visto que estos son los encargados de salir de la célula, ¿sí? En este caso, hacer ese proceso de resistencia a antibióticos. Y bueno, ¿cómo se le llama a una bacteria, ¿sí? Que produce enfermedades? Bacteria patógena. Patógenos, ¿vale? Aquí como dato interesante, de todas las bacterias registradas, ¿sí? Y eso nos lo dice el NCBI, que es el National Center for Biotechnology Information, que de 16,000 especies bacterianas que existen, solamente 538 son patógenos, ¿vale? Sin embargo, aún así, las bacterias pues, son de las principales causas de enfermedad y mortalidad humana, ¿vale? Porque causan diferentes infecciones como el tétano, la fiebre tifoidea, o inclusive intoxicaciones alimentarias, ¿vale? Patógenos, bacteria que causa enfermedad. Ok, ¿cuál es la importancia de las bacterias? Bueno, que las bacterias, ¿sí? Sirven para el reciclado de nutrientes y elementos como el carbono, el nitrógeno, el azufre, y de ellas depende la presencia prácticamente de que todos estos elementos regresen a la Tierra para ser utilizados por otros seres vivos, ¿sí? Porque ellas llevan a cabo el reciclado, a eso le conocemos como ciclos biogeoquímicos, ¿vale? Y bueno, sabemos que muchas especies se encuentran en ¿dónde? En el estómago y en la piel. En el estómago, exactamente, ¿vale? Inclusive en nuestra flora intestinal llegamos a tener hasta 200 especies bacterianas. No 200 bacterias, 200 especies, ¿vale? Tenemos muchísimas bacterias en nuestro cuerpo. Y bueno, tiene muchos efectos benéficos como reducir la susceptibilidad de infecciones porque estas atacan a las bacterias que nos quieran causar una infección. Previenen la colonización por bacterias patógenas, producen algunas vitaminas como la K y la B12 y estimulan el desarrollo del tejido linfático. ¿Vale? Y bueno, pero pues estas igual llegan a causar distintas enfermedades, como es la peste, la tuberculosis, sífilis, cólera, antrax y meningitis. Tómenle captura a esto, a estas enfermedades. Voy a hacer algo con ustedes con estas enfermedades. ¿Vale?
Y bueno, ya resumiendo prácticamente todo lo de las bacterias, es que son organismos unicelulares procariotas que se reproducen por fisión binaria, ¿sí? Son generalmente de vida libre y poseen ADN. Su información genética está en un único cromosoma bacteriano circular, pero también pueden tener información, por ejemplo, en los plásmidos, que es información complementaria, y estos codifican genes como la resistencia a antibióticos. ¿Vale? Y bueno, poseen sistemas productores de energía biosintéticos que son necesarios para el crecimiento y la reproducción. ¿Vale? Y también poseen como característica particular la pared rígida de peptidoglucanos. ¿Vale? Ay, ok. Ah, ya todos habían apagado su cámara menos Carlos. ¿Y para qué la prenden? Yo para qué los quiero ver. Ya que acabó la clase. Ok. Nos quedamos hasta bacterias, ¿vale? No nos va a dar tiempo ver virus. Igual está un poquito extensito. Pero pues la próxima clase lo retomamos